Senadores y diputados se unirán para impugnar ante el Tribunal Electoral las candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, tras el señalamiento que hizo ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En una convocatoria abierta se pudieron inscribir muchas personas, así lo reconoció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Dijo, conocer los antecedentes de todos y cada uno es complicado. No podemos hacerla de peritos o investigadores, justificó el morenista. ¿Qué tal? Senadores y diputados impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las candidaturas de la elección judicial que presuntamente están vinculadas con la defensa de narcotraficantes. Nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas, por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Hacer un análisis de cuáles pudieran ser esas personas que estuvieran en esa hipótesis y por supuesto que nosotros acompañaremos cualquier recurso legal. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los candidatos vinculados con el crimen organizado no son más de una veintena, pero omitió dar nombres. Insistió en que se les puede retirar la candidatura, aunque su nombre ya esté en las boletas. Yo creo que no pasan de una veintena. No debo, vuelvo a explicar la razón. Si yo ahorita dijera nombres, ya lo estoy oyendo. La candidatura, claro que se puede retirar. El nombre ahí quedará, pero ya no es elegible. Entonces sí estamos en tiempo de corregir. Quien sí presentó una lista con 12 nombres fue el coordinador del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya. Es candidato a juez penal, ni más ni menos que el abogado del narcotraficante conocido como Z40. Es candidato a juez penal alguien que en su momento fue juez y que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual. Es candidato a juez una persona que es ministro de culto de la Iglesia de la Luz del Mundo y que se ha dedicado a defender al líder de esa iglesia que está acusado de abuso sexual de niños. El panista pidió detener el proceso electoral. Esto es muestra de que el diseño de principio a fin es un cochinero. Con información de Rubén Rojas y Gustavo Casillo, Uno TV. Aunque el senador Fernández Noroña no dio nombres, el panista Ricardo Anaya presentó una lista con 12 candidatos que al parecer incumplen con el principio de rectitud y moralidad. Entre ellos se encuentran, escuche usted, Fernando Escamilla Villarreal. Él es candidato a juez de distrito especializado en Nuevo León. Fue abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40. Job Daniel Wong Ibarra, candidato a magistrado de circuito en materia del trabajo en Jalisco. Es ministro de culto de la Iglesia Evangelista La Luz del Mundo. Su líder, Nazón Joaquín, se encuentra en prisión en Estados Unidos por abuso de menores. Francisco Martín Hernández, candidato a magistrado de circuito en materia penal por la Ciudad de México. En 2015 fue destituido como juez penal en Jalisco por abuso sexual. Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado de circuito en materia penal de la Ciudad de México. En 2017 fue acusado de abuso sexual en contra de una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas. Fueron algunos de los nombres que dio a conocer Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Obviamente Morena lo descalificó porque dijo, claro, nos está atacando la derecha porque no creen que haya posibilidades de una revolución judicial única en el mundo. La presidenta de la República señaló al Tribunal Electoral como la última instancia para definir acciones en el caso de candidatos a juzgadores presuntamente vinculados a organizaciones criminales o a algún tipo de delito. De haber pruebas en contra de aspirantes por presuntos nexos, podría ser descalificados. Esto dijo la presidenta de la República. Y veremos qué decide el tribunal. Podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así.
Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Entre tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED por sus siglas, condenó y expresó preocupación por las recientes declaraciones del senador Fernández Noroña. Dice la JUFED, estas declaraciones confirman palabra por palabra lo advertido por la JUFED desde el inicio. La reforma judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos. Según la JUFED, la elección judicial no es un acto democrático. Abre la puerta, sí, a intereses políticos, económicos y ahora, ¿cómo se reconoce?, a criminales. ¿Ha pensado usted qué pasaría si un candidato probadamente vinculado a la delincuencia organizada llega a ganar? Por lo pronto, la credibilidad de la elección de toda la elección se vería lesionada y desde luego el sistema judicial quedaría en entredicho, ya que se afectaría la imagen de imparcialidad y autonomía debida al aparato judicial, lo que podría derivar en una crisis de legitimidad que paralice la función judicial o genere desobediencia civil que pondría en jaque pues, al Estado mexicano. Aquí lo importante es la opinión de la maestra Alejandra Cullen, analista política, a quien damos, como todos los miércoles, la bienvenida con mucho gusto. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo la ves? Querido Pepe, siempre un placer estar en este espacio. Mira, creo que es delicadísimo lo que estamos ¿A quién viendo. le corresponde la responsabilidad de este grave error? Porque es un error, es una cuarteadura en el proyecto de reforma del Poder Judicial. Yo creo que hay que dividirlo en dos partes. Una es, por supuesto, la responsabilidad de los que escogieron a los candidatos. Y recordemos que aquí cada poder hizo una selección de candidatos. El Poder Judicial hizo ahí un grupo de expertos que son los que hicieron el palomeo. Primero nombraron unos comités de evaluación, de consenso, gente probada, ajena al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, ajena entre comillas, pero vamos, gente que no estuviera vinculada de manera partidista. Y ese comité de expertos sabios en cuestiones de derecho fue el que valoró la calidad tuya, mía, de cualquiera que se presentara con intenciones de ser candidato. Que eran, recordarás, alrededor de 8,000 candidatos. No sé hasta dónde un comité de expertos puede hacer una evaluación de 8,000 candidatos. Entonces, hay una responsabilidad muy clara. Al final, el comité evaluador y cada poder que mandó o que avaló cada una de estas candidaturas tiene una responsabilidad y el INE eventualmente los avaló. Oye, que en última instancia es el tribunal quien tendrá que decidir. Pues sí, solo que recordemos que si bien el Poder Judicial trató de hacer el trabajo como pudo, lo mismo el Poder Ejecutivo, donde además tenías a Saldívar, que tiene intereses pues muy particulares y tenía ahí su grupo de expertos, y después el Poder Legislativo, que de plano lo hacía por tómbola, ¿no? Decíamos en este espacio, me parece la semana pasada, que esta elección en realidad es una lucha de poder entre los tres poderes. Es cómo descalificar y cómo apoderarse del Poder Judicial por parte fundamentalmente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y creo que en ese contexto esta guerra sucia es brutal, porque si bien es muy probable que haya candidatos, porque como mucho se hizo al vapor, o sea, lo quisieron hacer tan rápido, tan a la carrera, con principios tan generales, es muy difícil evaluar a un candidato a juez con los criterios tan básicos que establecían las reglas de estas candidaturas. Entonces uno se pregunta, oye, tú hacías la pregunta, ¿qué peligro corremos si un juez o magistrado está claramente vinculado al crimen organizado? ¿Qué quiere decir estar claramente vinculado? Porque, Pepe, la verdad, ser abogado de un delincuente o de un presunto delincuente no te hace ni delincuente ni criminal. Tú como abogado defensor puedes
Todo el ver mundo tiene derecho a una defensa. claro, de un criminal, un homicida, un feminicida, un ladrón, un defraudador Son presuntos y un delincuentes. narcotraficante. Claro, pero son Pero yo creo que no se refiere a eso la acusación y el señalamiento, se refiere a vínculos con el crimen organizado, vínculos, sometimiento, pues vendidos, entregados, asalariados, llámale como sea, del crimen organizado, a quienes el crimen les paga lo que sea para que lleguen y tuerzan la justicia y las decisiones a voluntad de quienes están siendo sus verdaderos patrones. Me regreso a los fundamentos. ¿Quién te va a demostrar que eso es cierto? Salvo que te demuestren que ese candidato tiene un depósito directo de algún criminal probado y lo tiene en su cuenta y lo recibió, entonces podrás hablar a lo mejor, o que tiene una sentencia de que es un delincuente o que está vinculado con el crimen organizado. Porque si no, Pepe, un juez que dejó salir a un presunto criminal, pero donde la fiscalía no hizo su trabajo y no incorporó en el expediente las pruebas adecuadas, pues estamos en realidad en el vacío. Esto se había advertido. Es una guerra política. Todo este peligro de fisuras, de cuarteaduras, se había advertido por la forma como se programó todo a capricho heredado de Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Sheinbaum, que no sabe qué hacer con el problema. Pues sí, efectivamente a la presidenta le heredaron esto, pero ella siguió con el juego, no fue capaz de pararlo, o porque no tuvo la fuerza o porque no quiso, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que todos los criterios en un país donde el 99% de los delitos quedan impunes, donde las fiscalías sabemos que no hacen su trabajo y no conforman las pruebas y los expedientes, y donde entre los jueces pues hay los corruptos y hay los que hacen su trabajo con expedientes que presentan las fiscalías sin pruebas. Entonces, ¿cómo vas a acusarlos? Aquí yo sí veo y además es sorprendente que un Gerardo Fernández Noroña, que hacía las tómbolas, que se le caían las bolitas, que se ha burlado del proceso, que se ha burlado del Poder Judicial, hoy salga a decir que está sorprendido y que no es su responsabilidad. Cuando él personalmente fue de los primeros en destrozar el propio proceso, tan solo en la selección de los candidatos del Poder Legislativo. Yo me regreso, Pepe, porque ni conocemos las listas, esta que mencionabas, son algunos nombres que dio Anaya, no ha dado pruebas, no hay elementos, porque de nuevo, haber defendido un criminal o haberlo dejado libre por falta de pruebas, no lo hace criminal a su vez. Entonces, yo veo acá esta lucha de poder y esta forma de malmatarse entre los distintos poderes para imponer a sus propios candidatos. ¿Qué va a salir de ahí, Pepe? Ya sabemos que esto es una farsa. Muchas gracias, Alejandra. Con los costos que le implique a la nación, y ojalá que no nos tome mucho tiempo retomar el camino de la constitucionalidad y del derecho. Bueno, que te vaya muy bien. Siempre Nos un gusto, vemos hoy Pepe. en 8, por supuesto. No, pues tiene que pasar otro gobierno, tiene que pasar otra reforma constitucional, y ahorita quién piensa en otro gobierno distinto surgido de algo que no sea Morena. Seamos realistas. En más de la elección judicial, le informo que con la intención de simplificar la realización de debates, la Junta General Ejecutiva del INE avaló la realización de foros o encuentros entre candidatos al Poder Judicial. Solo será necesario un oficio presentado por cualquier persona, institución o medio de comunicación. El trámite se puede realizar en cualquiera de las 332 oficinas del INE en el país, sin necesidad de algún tipo de valoración o análisis para la realización de dichos encuentros.